El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Estoy muy contento de estar en esta tarde con todas y todos ustedes. Es un gustazo compartir espacio con el maestro Ijar, con Anaís García y contigo. Agradezco a la UACM, a Camena y a Memórica, desde luego, y a nuestra querida Gaby Pulido por haber convocado a este seminario internacional. Lo que me gustaría presentarles es un poco el ejercicio de la curaduría o el hacer exposiciones a veces desde espacios institucionales como una posibilidad para intervenir la memoria, contribuir a lo que ya nombraba el maestro Ijar como los olvidos, sumar nuevas perspectivas, sumar voces, colectividades y también podernos pensar en una variedad de historias y de sensibilidades que van mucho más allá de la historia oficial. Entonces traigo una presentación que espero que pueda eh, mostrarles en el tiempo que tengo y si no, siempre hay más pretextos para vernos en otro momento. Comienzo a compartir pantalla. Bien, pues he titulado a esta presentación Curar desde Latinoamérica, pensando cómo América Latina integra un situacionismo, es decir, una mirada específica que no es la misma mirada de como nos han explicado desde el norte, y allí hay, digamos, retos importantes para pensarnos y sobre todo para construir nuestros archivos, archivos tan importantes como el de la propia Camena, y cómo podemos hacer exposiciones también con una mirada que esté alineada con otras lógicas y pensamiento descolonizante. Y aquí un par de asuntos sobre cómo entiendo la curaduría como un ejercicio que puede ser una práctica en la que los museos son tomados como espacios para transformación, para generación de un conocimiento crítico y también para integrar a diferentes comunidades. Siempre la curaduría yo la he visto muy conectado con la investigación y con un proceso que comienza en la academia, pero que trasciende la academia e intenta también hablar en un lenguaje que no es el académico, sino más bien en un lenguaje del diálogo entre objetos, el diálogo que se puede generar con la experiencia de los objetos artísticos. La curaduría es en sí mismo un ejercicio colaborativo, es decir, hay que trabajar con la gente o las comunidades que te legan sus objetos. Después al interior, en los equipos de los museos, pues hay una variedad de profesionales que van desde los conservadores, los servicios educativos, toda la gente con la que se trabaja la publicación, y eso es algo creo que muy sano para los académicos que a veces tendemos a estar en nuestra atalaya, ahí aislados. Entonces es una manera de salir, y también la curaduría es un ejercicio siempre de contar. Hay una narrativa sobre cómo se cuenta y qué se cuenta, qué se decide, y en ese ejercicio hay una decisión y una discriminación sobre lo que entra, lo que queda fuera. Con lo cual, eso está muy ligado siempre a ideologías, a posicionamientos. Ya verán que los míos están muy alineados desde cierta ideología que podríamos nombrar como una ideología de izquierda o de las izquierdas latinoamericanas, y también desde las disidencias sexuales. Y en ese sentido, reconocer que estamos intentando incidir en las lecturas también es un ejercicio, creo, de mucha honestidad. Las curadurías o las exposiciones deben ser pensadas para quienes van a ser los usuarios, los receptores, y con los que uno quiere entablar diálogos. En esto, muchas veces la curaduría, por ejemplo, de arte contemporáneo tiende a ser críptica, tiende a ser poco accesible para ciertos públicos, y yo creo que la curaduría, como debería ser, es una curaduría que está más alineada con intereses desde la pedagogía, la educación, y facilitar esos diálogos en las esferas públicas. Eh, También el tipo de exposiciones o materiales con los que me interesa trabajar incorporan
cosas que no son solo de la alta cultura, sino más bien estas diferencias entre alta y baja cultura desaparecen cuando vemos y pensamos las imágenes como espacios que desde lo visual van recorriendo a las sociedades, apareciendo en propaganda, en prensa, en revistas, en muchos otros soportes, y en ese sentido, las exposiciones en museos pueden ser espacios fantásticos para atraer lo que llamamos la cultura visual de un periodo, y la cultura visual, como la entiendo, es desde dos maneras. Por un lado, cómo podemos ver cómo se ha construido socialmente la visualidad, es decir, cómo ha ido cambiando la manera en la que vemos y sentimos. Antes, por ejemplo, en el siglo XIX, previo al invento de la fotografía, había una naturaleza distinta entre la representación mimética. Eso cambia, después con el cine también cambia, y ahora que estamos en este mundo plano de las pantallas en Zoom, también tenemos otro entendimiento de la visualidad, que es algo de lo que puede dar cuenta este enfoque de cultura visual, o bien cómo se ha representado visualmente a la sociedad o lo social. Y siempre el tipo de objetos artísticos, una manera de entenderlos desde lo que pueden convocar las artes, las imágenes, para pensar, para hacer cosas. Y bueno, me interesa mucho hacer exposiciones que trabajen con archivos en la encrucijada de la historia política como espacios para repensar críticamente los nacionalismos, los llamados procesos de la democracia, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, y también de visibilizar las muchas formas en que, bajo supuestos modelos políticos y democráticos, se han ejercido violencias desde el Estado a los ciudadanos de distintos países. Y en la política es indispensable pensar en las políticas de la memoria, o de cómo generamos espacios para el recuerdo, para la generación de memorias colectivas que vayan alineados con los movimientos sociales de una naturaleza pues muy diversa y muy amplia. Y allí hay cruces interesantes siempre entre el activismo y las artes, o lo que en algunos espacios se nombra como el artivismo. Al hablar de Latinoamérica o curar desde Latinoamérica, evidentemente se reconoce como cierta posicionalidad, cierto tipo de generación de un pensamiento muy situado. Hay un pensamiento que se genera desde el sur con autores muy ricos, entre los que se cuenta el propio maestro Híjar, y hay nociones que me interesan mucho, como las contrapedagogías, o pensar otra manera de hacer y construir juntos. Eso es de Rita Segato. Ahí hay un typo en las prácticas descolonizantes, debería ser prácticas descolonizantes. Y también hay un espacio para pensarnos desde lo que la perspectiva de género, o en este caso la disidencia sexual, o las diversidades sexuales, también pueden traer a colación. Y siempre en esta curaduría hay efectos, es un espacio pues medio intermedio, un espacio que puede ser chueco, que puede estar contaminado, donde lo académico se contamina con el activismo y se pueden producir experiencias de concientización política. Les quiero hablar rápidamente de 3 ejercicios de exposición o de curadurías, en las que más o menos he intentado, al lado de muchas personas, poner sobre la mesa de discusión en los espacios exhibitivos estas políticas de la memoria. Todas tienen en común que fueron hechas desde los archivos. Por un lado, la primera que tienen es el Museo M68, Ciudadanías en Movimiento, que es el nuevo espacio del memorial del 68 en el CCU Tlatelolco, que en realidad fue una renovación museográfica a partir de los 50 años del movimiento estudiantil. El siguiente es la exposición a los artistas del mundo, que hicimos con Amanda de la Garza, y es una exposición que piensa las relaciones y las tensiones entre México y Chile en los años 70. Y por otro lado, una exposición que se dedica a pensar en el periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico, y cómo se fueron generando violaciones sistemáticas de derechos humanos en diferentes espacios de Centroamérica, México, y cómo respondieron algunos artistas. ¿Qué tienen en común? Los archivos. Todas fueron trabajadas desde archivos que de alguna manera
salen o se hacen visibles en los espacios museográficos. Estuvieron también marcadas por diferentes líneas. En el caso de M68 hubo una curaduría muy orientada desde los feminismos, desde visibilizar la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil y también pensar qué nos aportaba el feminismo para repensar un movimiento tan viril y tan masculino como el del 68 o incluso después los movimientos que siguieron en los años 70 y dentro de las llamadas guerrillas. En el caso de los artistas del mundo, se trabajó mucho desde la lógica de la persecución estatal, la violencia de Estado y el exilio, como México tiene momentos de solidaridad tanto con el gobierno de Allende como con los exiliados chilenos, pero como también hay una tensión con ese brazos abiertos a los exiliados y por otro lado una campaña persecutoria contra la disidencia en nuestro propio país. Y en el caso de los contraarchivos de la Ciudad del Narco, todo fue más desde la línea de los derechos humanos y conectados con la migración, es decir, cómo hay realidades expulsadoras en países centroamericanos donde las políticas neoliberales se engarzan con la propia violencia del narcotráfico. Voy más o menos rápido porque creo que queda poquito tiempo, pero este es el espacio de M68, que en la M se resumían muchas cosas, la idea de museo, de memoria, de movimiento, de mujeres, y es un espacio bien grande, más o menos como de 800 metros cuadrados, que lo interesante de M68 para nosotros fue que era la oportunidad de no hablar del 68 eh, como algo único o excepcional, sino más bien como uno de los movimientos desde los que se detonan ejercicios de organización social y de demanda política colectiva. En ese sentido, el 68 no es el final, es el principio de varios tipos de movilizaciones que toman forma en diferentes momentos y con circunstancias específicas, pero entonces el 68 es el punto de partida para después hablar de el periodo de las guerrillas, de los movimientos, por ejemplo, de colectivos como el colectivo Eureka, o bien de otros procesos de solidaridad cívica frente, no sé, el temblor del 85, y todo esto lo hicimos desde la visibilización de los archivos, a la par de que se construía este museo, se habilitó una colección digital que todos y todas pueden visitar, que es m68.mx, donde hay más de 100,000 objetos digitales que cuenta la memoria de los movimientos sociales. Allí hay participación de Camena, que muy generosamente decidió aportar archivos a este proyecto, también del Fondo Cristina Híjar, que ha sido una documentadora incansable de muchos movimientos sociales contemporáneos, y así son más o menos más de 30 colecciones públicas y privadas las que están aquí. Entonces, hacer museo de alguna manera también es hacer archivo y contribuir a que las memorias no se pierdan, que permanezcan y que estén accesibles a muchas personas. El ángulo que teníamos era muy decidido desde las mujeres. Aquí sale Elena Poniatowska, pero en realidad se trataba de visibilizar a otras mujeres que estuvieron participando intergeneracionalmente en cómo se recordaba el 68. Esto lo hicimos al lado de Manuela Borsaquielo, que convocó a diferentes feministas y trabajó más o menos con 8 archivos que pasaron del registro de lo privado a lo público, donando sus materiales y a través de copias digitales. Hubo también un interés por pensar el movimiento estudiantil desde las poéticas de lo creativo, de lo que generaban las protestas en la calle, tratar de recordar o reponer el sentimiento de la movilización en las calles, ¿no? En ese sentido, el arte y la protesta jugaban como desobediencia o ejercicios de desobediencia civil. Aquí hay algunas cosas que se reconstruyeron para el museo, que ya pronto abrirá me parece que después del verano ya estará reabierto, o ejercicios como el de traer la investigación más actualizada que se tenía sobre lo que pasó en los hechos fatídicos del 2 de octubre y animarlos mediante una maqueta que se puede recorrer con un ejercicio de realidad aumentada para ver qué pasó esa tarde del 2 de octubre. O hablar con artistas contemporáneos para poder tocar problemáticas que están oscurecidas, por ejemplo, el acceso fundamental a los documentos
históricos, a los documentos que algún tiempo estuvieron clasificados. En este caso es una pieza de Voluspa Harpa, que trabajó con archivos desclasificados tanto de la CIA como en ese entonces la Procuraduría y los archivos de gobernación que se alojaban en las galerías 1 y 2 del Archivo General de la Nación. Desde el otro lugar, en el caso a los artistas del mundo, el proyecto entre México y Chile en los 70, nos ocupamos de trabajar con un museo, que esto quizá no sea tan conocido para todos acá, pero durante el gobierno de Salvador Allende, que empieza en 1970, hay una propuesta de diferentes artistas de generar un museo de la solidaridad internacional, donde artistas que compartían o simpatizaban con la causa allendista, donaban obras para el pueblo de Chile. Y así se empezó a conformar una colección que cuando estalla la dictadura de Pinochet, en septiembre de 71, pues ese proyecto se para. Las obras que se habían donado al pueblo chileno las toman los militares, no se sabe bien qué pasa con ellas, pero se continúa haciendo donaciones en solidaridad ahora a la resistencia chilena en diferentes países. Y México es uno de los países que aloja un proyecto internacional de resistencia Salvador Allende, que se llamaba MIRSA, en este caso en el Museo de Arte Moderno de nuestro país. Entonces, en esta exposición nos ocupamos de contar la historia de esa colaboración entre México y Chile, de seguir el exilio chileno, cómo se hace posible a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después ver qué pasa con esos artistas cuando están acá, y a la par, cuando llevamos esta exposición a Santiago de Chile, mostrarles a los chilenos. Ellos tienen una imagen pues de mucho agradecimiento con México, pero también de mucho desconocimiento sobre lo terrible que fue la Guerra Sucia y cómo el echeverrismo y después López Portillo persiguió a la disidencia política en México. Entonces a ellos les contábamos ese otro capítulo desde mucho trabajo con archivos y con las obras. Estas son algunas de las piezas que están en la colección del Museo Salvador Allende. Todo lo que tenía que ver con la elección que llevó al poder a Allende en el 70, las visitas que hubieron entre Allende y Echeverría, esta idea como de una izquierda latinoamericana que se construía de manera facciosa desde el caso mexicano, pero que fue muy útil para promover como ciertos ideales del echeverrismo. Hicimos mucho trabajo de historia oral y archivos al lado de exiliados y de diferentes participantes que seguían aquí en México. Y después, cuando tuvimos la oportunidad de llevar la exposición a Chile, allí trabajamos con la profusa colección de arte mexicano que tienen, y curiosamente mucho de las donaciones que se hicieron fue de arte abstracto, que era lo que estaba, digamos, produciéndose en ese momento. Entonces, parte de la reflexión de la exposición consideraba la abstracción como una manera también de arte comprometido, que en la participación de este proyecto se hacía, digamos, como una liga con la estética y la política muy interesante, y donde las obras aparentemente desprovistas de cualquier tema social eran recontextualizadas. Por otro lado, en el caso de la exposición contra archivos de la Ciudad del Narco, que tomó lugar en 2015, aquí trabajamos con dos artistas, una artista mexicoamericana, tejana, que viene trabajando muy de cerca el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, y al lado de cómo eso hizo una colisión con la aparición muy fuerte de la violencia del narcotráfico en Ciudad Juárez a partir de los 2000. Y también trabajamos con un artista de origen salvadoreño, Alma Leiva, que ve procesos de migración, violencia de pandillas y narcotráfico. Acá lo que hicimos fue, por un lado, generar un archivo digital a través de un sitio web que acompañara la exposición y donde participaran diferentes autores a que nos ayudaran a pensar cómo las violencias del narcotráfico tomaban forma en América Latina. Aquí, por ejemplo, hay una colaboración de Rosana Reguillo, profesora del ITESO,
Y estas son algunas de las obras que se mostraron, en este caso, la producción de Alma Leiva, Celdas, que son instalaciones que después fotografía en las casas de de los hondureños, perdón, que se quedaron sin el espacio público por la violencia del narcotráfico y las pandillas, y entonces recupera, es el juego de, por ejemplo, la cancha de fútbol dentro de una sala de una familia hondureña, o algunas otras cosas que de pronto toman lugar. Aquí esta obra es de Adriana Corral, es un mapa de Ciudad Juárez, les voy a poner un video muy cortito, a ver si lo podemos ver, para que entiendan el proceso donde ella accede a expedientes de derechos humanos, en este caso al caso Campo Algodonero, y una fosa donde se encontraron los cuerpos de 5 mujeres, y a partir de la cual las familias, acompañadas por abogados de derechos humanos, pudieron demandar al Estado de Chihuahua por negligencia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla castigando al Estado de Chihuahua, y es el primer, digamos, caso de justicia transicional que se da en nuestro país. Y aquí ella nos está marcando en este mapa de la Ciudad Juárez 5 tumbas, 5 fosas colectivas donde fueron abandonados los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio, y a lo largo de este proceso, después ella va haciéndonos visibles de cómo estas manchas, en este caso de pigmento rojo, en realidad van contaminando todo el mapa de la ciudad, dado que las cifras de feminicidios en Ciudad Juárez es terriblemente alta. Bueno, y va haciendo este proceso donde los nombres de las chicas y los archivos, los expedientes, son los que le permiten generar estas capas de ceniza que ella va virtiendo y recogiendo una y otra vez, y poco a poco, conforme va avanzando la instalación, prácticamente lo que empezó como cenizas en color gris se van volviendo cenizas púrpuras. Y a lo largo, esto se mostró en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y entonces iba acompañado con todo un trabajo de derechos humanos con los estudiantes, es una parte que no pude tocar ahora por el tiempo, pero que es muy importante, es decir, cómo estas exposiciones pueden activar procesos de colectividad y también de reflexión social. Bueno, termino por acá. Muchas gracias. Esta exposición de Emiliano Zapata, después de Zapata, es quizá una de las exposiciones que en los últimos años, por no decir en la última treintena, o quizá en toda una mitad de siglo, ha sido como una exposición que ha realmente agitado, digamos, franjas de la sociedad, ¿no? Para bien, y otras como, digamos, para contestar a la propia eh, a la propia exposición, a la propia narrativa de la exposición. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay una serie de temas que están todavía pendientes, y nos faltaría ver muchos más temas, digamos, involucrados en estas narrativas, en narrativas críticas. Hay un sentido en la curaduría crítica. Sobre la exposición de Emiliano, dedicada a Zapata, que tuvimos en noviembre de 2019, no la presenté acá justo porque no era una exposición que viniera de los archivos per se, sino más bien sumaba un archivo que yo vengo trabajando de iconografía zapatista más o menos desde que hace 15 años. Pero algo que sí es muy interesante, pensándolo en términos de la memoria y de la importancia que pueden tener los museos, es cómo se configuran o se consolidan como espacios verdaderamente de debate público, es decir, como foros, un poco en esta idea de lo forense, de traer al foro romano la evidencia y ponerla allí para ser enjuiciada, discutida, conversada. Y eso es algo que de alguna manera se pudo lograr en el caso de la exposición por la vía del escándalo, ¿no? Que no fue algo pensado. Es muy curioso cuando ahora evaluamos el tema de lo que se nombró como el Zapata gay, entre aspectos positivos y negativos. Lo positivo sin duda fue la visibilidad que tuvo la exposición, que se conversara de un proyecto de museo en la calle, con la gente de a pie, ¿no?
que incluso llegara a ser tema de una mañanera, de pensar a quién le pertenecen los legados de una figura pública como Zapata, de visibilizar también como ciertas violencias, en este caso violencias de género. En fin, por ese lado tuvo muchas cosas positivas, otras no tanto, es la invisibilización de las otras operaciones que intentaba poner adelante la exposición. Acá menciono tres. Una es cómo los héroes en realidad pues son eso, fabricaciones y también responden a ciertas agendas políticas, ideológicas, pero cómo Zapata es una figura indomable que escapa, digamos, al control del Estado y de pronto aparece en diferentes momentos. Para mí era muy importante traer a los chicanos y al EZLN a Bellas Artes. Esas eran, digamos, cosas que yo pensaba que podían ser interesantes como intervenciones curatoriales, y eso un poco quedó, digamos, como pues puesto de lado, porque mucha gente conoció de la exposición, pero pensaban que se trataba de este único cuadro. Eh, Algo muy interesante que demostró la polémica fue que pues existen y coexisten muchos Méxicos, ¿no? Porque si bien las agendas LGBT tenían toda la razón en defender la libertad y la libertad de expresión creativa, artística, de alguna manera también el reclamo de los grupos campesinos sobre sentirse agraviados con esta representación de Zapata, si bien no eh, choca con esta libertad de expresión, también te habla de una realidad que es importante tomar en cuenta. Y un momento que no se conoció tanto, pero que fue muy interesante, es cuando después de las protestas campesinas que intentaron tomar Bellas Artes y que terminaron tristemente en una riña donde atacaron a varios activistas gay, eh, después volvieron los campesinos, pero volvieron con una protesta pacífica casi hacia el final de la exposición, montando lo que para ellos era la correcta representación de Zapata. Y Con sus entonces se propios instalaron, cuadros. exacto, en la explanada del Palacio de Bellas Artes y parte de la Alameda, ya eran 200 piezas. Y ese diálogo entre lo de adentro y lo de afuera, allí es donde creo que estaba la riqueza de esos debates públicos y también de los archivos o narrativas institucionales, si pensamos así la de Bellas Artes, contra esas otras contranarrativas, en fin. Entonces creo que fue muy interesante estar sumido en esa polémica, y también fue valiente de parte de las autoridades del Palacio de Bellas Artes, del museo, porque si bien generó una controversia, no fue la misma que, por ejemplo, en los 80, cuando se exhibió la famosa Virgen de Guadalupe con el rostro de Marilyn de Rolando de la Rosa. Hubo todo este escándalo que lleva a la renuncia, bueno, al cierre de la exposición y a la renuncia de Jorge Alberto Manrique, que está al frente del museo en ese momento. Entonces, a mí la lección que me deja esto es que los museos pueden ser relevantes para nuestros presentes, para pensarnos y para seguir construyendo pues la colectividad y discutiendo los temas que importan, en fin. Y luego rápido, las referencias, como bien dice el maestro Híjar, Arqueya es este espacio de la memoria en el MUAC, impresionante, donde hay muchos fondos, incluidos el del propio maestro, y que permite justo pelear contra el olvido de estos archivos de la memoria política y también artística. Y la exposición de A los artistas del mundo nace como un proyecto de Arqueya, que sobre todo en México tiene una configuración más de archivo, porque no viajaron colecciones de Chile para acá. Entonces fue una manera interesante de mostrar los archivos, y eso quedó documentado en la publicación, que si entran a la página del MUAC o buscan en cualquier buscador A los artistas del mundo MUAC, les va a salir el PDF, que es gratuito, de la exposición, donde vienen... ¿El catálogo? Catálogo. Sí, lo pueden descargar en PDF gratuito. Creo que ya se acabó todo el tiraje, o por ahí a lo mejor lo encuentran en librerías como Gandhi, porque lo distribuye RM. Y
Y luego solo quería mencionar que en el caso de otra pregunta que había por ahí sobre el archivo, el DM68.mx es un archivo fabuloso que les los invito a consultarlo. Tiene mucha documentación, fotografías, videos, audios, y se desclasificaron muchos de los documentos sobre el 68 y sobre la Guerra Sucia a los que pudimos tener acceso a través de la AGN y están allí. Por ejemplo, pudimos con la ayuda de Susana Zavala, que es una investigadora que ha rastreado con mucho cuidado desde el Archivo de Seguridad Nacional que está en Estados Unidos y también en México, las víctimas del 68, y entonces fuimos documentando más o menos y creo que se documentaron como cerca de 2,000 personas que caen en las categorías de víctimas, ya sea por encarcelamiento, heridos, decesos o desaparecidos. Y esas memorias tienen que estar ahí. Ahora, el paso, y esa es la deuda pendiente que tiene nuestro país, es verdaderamente generar justicia sobre todos estos procesos, porque lo que hay en términos de reparación simbólica y donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas paga por un supuesto memorial, pues eso es nada más una mentira, es decir, no puede haber justicia transicional si no se ejerce y se fincan responsabilidades. Es importante lo que está haciendo Gobernación, con, por ejemplo, espacios como Circular de Morelia, del que hablaba el maestro Ijar, pero efectivamente también tiene que haber causas penales que se generen sobre todos esos atropellos que hubieron a los derechos humanos. Termino por allí. En este caso hemos hablado de casos muy exitosos donde los archivos han encontrado salidas editoriales, publicaciones, exposiciones y archivos como el caso de la fototeca de Antigua, pero en realidad las memorias son frágiles y las memorias han desaparecido y seguirán desapareciendo en la medida en la que no hayan políticas públicas que decididamente inviertan en su conservación, en su protección, lo cual habla de dos cosas. Por un lado, el reconocimiento a los que archivan, coleccionan y lo hacen con su propio dinero, con sus propios recursos. Y por otro lado, también es un llamado de atención a los gobiernos, a las universidades, para que verdaderamente apoyen los trabajos de archivo y conservación de la memoria. Y creo que esa es la reflexión con la que me quedo. Todavía están los archivos desapareciendo en condiciones precarias, la mayoría no están correctamente digitalizados, su vida útil, y creo que ese es el llamado de atención. ¿Cómo hacemos que este seminario de reflexión se lleve al nivel de la política pública y se favorezca la consolidación de los archivos sustentables, al menos en México, ojalá también en Guatemala y en otros países?